Ella no tenía la menor idea de que el hombre al volante, ese taxista cuyo rostro se ocultaba bajo la sombra de una gorra gastada y unas gafas de sol baratas, era en realidad la misma persona con la que había dormido la noche anterior. El hombre que había besado con una ternura distraída esa misma mañana. Su esposo, Alejandro. Sentada en el asiento trasero del viejo Tsuru, ella hablaba por teléfono en susurros, confesando secretos que jamás se atrevería a revelarle a él, sin saber que cada palabra era una daga que se clavaba directamente en el corazón de Alejandro, quien apretaba el volante con una fuerza que le dejaba los nudillos blancos, escuchando cómo el mundo que creía conocer se desmoronaba en tiempo real, en medio del caótico tráfico de la Ciudad de México. Todo había comenzado con un trozo de papel insignificante. Una tarjeta de presentación encontrada en el suelo de la camioneta de Sofía esa misma mañana. No era una tarjeta elegante, no tenía logotipos ni diseños sofisticados. Era un simple cartón blanco con un nombre escrito a mano, Ricardo Torres, y un número de teléfono. El papel estaba arrugado, como si ella hubiera intentado desecharlo, ocultarlo de la existencia, pero el destino, o quizás el descuido, lo había hecho caer de su bolso. Alejandro lo recogió, sintiendo una corriente de frío recorrer su espalda, a pesar del calor matutino que ya se filtraba por las ventanas de su lujosa casa en Polanco. El nombre resonaba en su cabeza como un eco ominoso, una pregunta sin respuesta que amenazaba con destruir la paz que tanto le había costado construir durante sus 10 años de matrimonio. Mientras sostenía la tarjeta en la mano, un torbellino de imágenes y dudas asaltó la mente de Alejandro. Recordó las últimas semanas, las llamadas misteriosas que Sofía cortaba abruptamente cuando él entraba en la habitación. Las salidas inexplicables con excusas vagas sobre ir de compras o al salón de belleza, de las que siempre volvía con las manos vacías y una expresión indescifrable en el rostro. Hasta ese momento había decidido confiar en ella, atribuir su comportamiento a un simple estrés o a la monotonía de la vida. Pero esa tarjeta, ese nombre manuscrito, convertía sus pequeñas sospechas en un monstruo gigantesco y amenazador. ¿Quién era Ricardo Torres? ¿Y por qué su esposa, la mujer que creía conocer por completo, guardaba su contacto de una forma tan clandestina y descuidada? Eran las 9 de la mañana de un jueves, cuando Sofía bajó a la cocina, radiante como siempre. Llevaba un vestido ligero que acentuaba su figura y su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Le dio un beso en la frente a Alejandro, un gesto tan habitual que ya casi no lo sentía. «Buenos días, mi amor», dijo con una sonrisa que, por primera vez en una década, a Alejandro le pareció falsa, ensayada. Él la observó, pero ya no veía a su esposa. Veía a una extraña, una actriz interpretando un papel. Cada gesto, cada palabra estaba ahora teñido por el veneno de la sospecha que el cartón en su bolsillo había inoculado en su alma. La cocina, normalmente un espacio de calidez y complicidad, se sentía de repente como una sala de interrogatorios. Sin poder contenerse más, interrumpiendo la falsa normalidad del desayuno, Alejandro sacó la tarjeta arrugada de su bolsillo y la puso sobre la mesa de mármol, junto a la taza de café de Sofía. El pequeño cartón blanco parecía un artefacto explosivo a punto de detonar. «¿Quién es Ricardo Torres?», preguntó directamente, su voz sonando más dura y fría de lo que pretendía. El efecto fue inmediato y devastador. Sofía se quedó paralizada, con la taza a medio camino de sus labios. El color abandonó su rostro tan rápidamente que pareció como si alguien hubiera drenado la vida de ella. Sus ojos, normalmente llenos de luz, se abrieron con pánico, como un animal atrapado en los faros de un coche. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de todas las mentiras que estaban a punto
de salir a la luz. La primera reacción de Sofía fue el temblor. Sus manos, que momentos antes sostenían con elegancia la taza de porcelana, ahora temblaban tan visiblemente que tuvo que dejarla en la mesa, produciendo un ligero tintineo que rompió el silencio ensordecedor. ¿Dónde encontraste eso?», balbuceó. Su voz apenas un susurro tembloroso, la de una persona culpable que ha sido descubierta. Alejandro sintió una punzada de satisfacción amarga al ver su reacción. Era la confirmación, que no quería pero que necesitaba. «En tu camioneta. Se cayó de tu bolso cuando lo recogiste del asiento», respondió él, manteniendo una calma forzada, observando cada microexpresión en su rostro, cada parpadeo, buscando la verdad que ella se esforzaba tanto por ocultar. «No es nadie importante», mintió Sofía, intentando recuperar la compostura, aunque su rostro pálido y sus ojos huidizos la traicionaban por completo. La respuesta fue tan débil, tan poco convincente, que a Alejandro le provocó una risa seca y sin alegría. «Nadie importante, alguien cuyo número guardas en una tarjeta arrugada como si fuera un secreto de Estado, no es importante. Por favor, Sofía, después de 10 años juntos, creo que merezco algo mejor que una mentira tan pobre». La confrontación había comenzado y él estaba dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias, sin importar cuán dolorosa pudiera ser la verdad que encontrara al final del camino. Sofía intentó una nueva táctica, una excusa que sonara más plausible, aunque la desesperación en su voz la delataba. «Es un contacto de trabajo, Alejandro, eso es todo». Pero él estaba preparado para esa respuesta. «¿Trabajo? ¿Qué trabajo, Sofía? No has trabajado en los últimos 5 años, desde que acordamos que te dedicarías a la casa y a tus pasatiempos. ¿Qué clase de trabajo requiere guardar un número de teléfono de forma tan secreta?». Cada pregunta era un golpe preciso, desmantelando sus frágiles defensas. Él la conocía demasiado bien, o eso creía, y sabía que estaba inventando excusas sobre la marcha, buscando desesperadamente una salida a un laberinto que ella misma había construido. Acorralada, Sofía improvisó una historia más elaborada. «Es sobre ese proyecto social del que te hablé, para ayudar a niños de la calle». Alejandro la observó fijamente. En los 13 años que llevaban juntos, desde su noviazgo, había aprendido a leer su rostro como un libro abierto, y en ese momento, cada músculo, cada tic nervioso, cada parpadeo acelerado, gritaba que estaba mintiendo descaradamente. «Proyecto social, ¿qué proyecto social? Nunca me has mencionado nada sobre un proyecto social, Sofía. Jamás». La firmeza en su voz la hizo retroceder. «Sí que lo hice. Tú nunca prestas atención a lo que digo», contraatacó ella intentando desviar la culpa, una táctica que a él le pareció infantil y desesperada. «Presto atención a cada palabra que dices, Sofía. Presto atención a cómo te tomas el café, al perfume que usas, a las canciones que tarareas cuando crees que nadie te escucha. Y te aseguro que nunca, en todos estos años, has mencionado un proyecto social ni a ningún Ricardo Torres». La intensidad de su mirada la hizo flaquear. El castillo de naipes que era su mentira se estaba derrumbando con cada frase. Se levantó bruscamente de la silla, que cayó al suelo con un ruido sordo, un reflejo de la agitación en su interior. «No voy a ser interrogada en mi propia casa, Alejandro», dijo, su voz temblando de una mezcla de ira y miedo. «Es nuestra casa», corrigió él, «y tengo derecho a saber con qué hombre se está viendo mi esposa a mis espaldas». En ese preciso instante, como si un guionista macabro estuviera dirigiendo la escena, el celular de Sofía, que estaba sobre la mesa, comenzó a sonar. La pantalla se iluminó con un número que Alejandro no reconoció. Sofía palideció aún más, si eso era posible. Miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Contesta», ordenó Alejandro, su voz baja y peligrosa. «No tengo por qué contestar ahora», replicó ella, intentando tomar el aparato.
Contesta, delante de mí, insistió él. Esto es una invasión de mi privacidad, exclamó ella. ¿Privacidad? Después de encontrar la tarjeta de un hombre escondida en tu camioneta, ¿quieres hablar de privacidad? El teléfono dejó de sonar, pero segundos después, un mensaje de texto llegó, haciendo vibrar el aparato sobre la mesa, un recordatorio insistente de la vida secreta que ella llevaba. Sofía agarró el teléfono rápidamente y guardó el aparato en su bolso, como si quisiera enterrar la evidencia. ¿Qué decía el mensaje?, preguntó Alejandro acercándose a ella. Nada importante, respondió ella, evitando su mirada. Muéstramelo. No te lo voy a mostrar. ¿Por qué no? Si no es nada importante, ¿cuál es el problema? Porque no estoy obligada, gritó ella, su voz quebrándose. Sí que lo estás. Soy tu marido. Ser mi marido no te da derecho a revisar mi celular, replicó ella, su cuerpo tenso, listo para la huida. La atmósfera en la cocina era irrespirable, cargada de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. La confianza, el pilar de su matrimonio, se había hecho añicos en cuestión de minutos. Alejandro se acercó un paso más, su sombra cubriéndola. Su voz salió en un susurro gélido, cada palabra afilada como un bisturí. Sofía, te lo preguntaré por última vez. ¿Quién es Ricardo Torres y qué demonios están haciendo a mis espaldas? Ella comenzó a caminar de un lado a otro, un gesto nervioso que él conocía bien, el que hacía cuando estaba desesperada buscando una escapatoria. Sus manos se pasaban por el cabello una y otra vez. Estaba sudando frío y no podía mirarlo a los ojos. «Me estás presionando», exclamó. «Te estoy presionando porque estás mintiendo. Llevas mintiéndome desde que bajaste por esa escalera», respondió él, señalando la entrada de la cocina. El teléfono volvió a sonar, y de nuevo, una insistencia desesperada. Luego, 2 mensajes más llegaron en rápida sucesión. Sofía ni siquiera miró la pantalla. Estaba visiblemente al borde de un ataque de pánico. «Parece que está desesperado por hablar contigo», observó Alejandro con sarcasmo. «Llamadas, mensajes. ¿Qué urgencia es esa, Sofía? Es él, ¿verdad? ¿Es Ricardo Torres?» Ella permaneció en silencio, lo que para Alejandro fue una confirmación. «Por eso no contestas, porque si lo haces, tendré la prueba definitiva de que me estás engañando. ¿No es así?» La falta de respuesta era más elocuente que cualquier palabra. Su silencio gritaba su culpabilidad, o al menos la existencia de un secreto inconfesable. En un desliz, un error fatal provocado por la presión, Sofía dejó escapar una información crucial. Mientras Alejandro teorizaba sobre la urgencia de un hombre intentando contactar a una mujer casada, ella murmuró: «Él no es casado». La frase quedó suspendida en el aire. Alejandro sonrió, una sonrisa fría y desprovista de humor. «Ah, ¿no es casado? ¡Qué interesante! ¿Y cómo sabes su estado civil si es solo un contacto de trabajo? ¿Te lo comentó en la reunión sobre el inexistente proyecto social?» Sofía se dio cuenta de su error garrafal. Se había delatado. Había revelado una familiaridad con ese hombre que contradecía todas sus mentiras anteriores. Estaba completamente acorralada. «¿Sabes lo que creo, Sofía?», continuó Alejandro, su voz cargada de un dolor gélido. «Creo que me estás traicionando. Creo que este Ricardo Torres es tu amante y aunque llevan meses riéndose de mí a mis espaldas». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de ella, lágrimas de desesperación y frustración. «No es verdad», sollozó. «Entonces, pruébalo. Ahora mismo, llama a ese número. Ponlo en altavoz. Quiero escuchar qué tipo de conversación tienen. Si es solo un voluntariado, no debería haber ningún problema. ¿O sí?». La propuesta la dejó sin aliento. Era un jaque mate. «No voy a hacer eso», susurró. «¿Por qué no? ¿Porque es humillante? ¿Humillante para quién, Sofía? ¿Para ti o para él?».
El llanto de Sofía se convirtió en un sollozo desgarrador. «No lo entiendes, Alejandro», dijo entre lágrimas. «Entonces, haz que lo entienda. Cuéntame la verdad de una vez por todas». «No puedo», respondió ella, su voz quebrada. «¿Cómo que no puedes? ¿Qué es tan grave que no puedes contármelo?» Ella levantó la vista, y en sus ojos él vio algo que nunca había visto antes. Un abismo de desesperación pura. «Porque si te lo cuento, si te cuento la verdad, me vas a odiar para siempre». La sentencia quedó flotando en la cocina, más terrible que cualquier confirmación de infidelidad. Alejandro se dio cuenta en ese momento de que estaba frente a algo mucho más grande y oscuro que una simple traición. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Alejandro se convirtió en un detective en su propia casa, observando cada movimiento de Sofía. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Las conversaciones eran superficiales, forzadas, llenas de silencios incómodos. Sofía continuaba con sus salidas misteriosas. Un martes dijo que iba al supermercado a las 2 de la tarde y regresó a las 6 sin una sola bolsa de compras. ¿Y las compras?, preguntó él. «No había nada bueno. Fui a varios para comparar precios», mintió ella. 4 horas para no comprar nada. Alejandro sabía que era mentira. Había pasado la tarde con Ricardo Torres, haciendo algo que no podía contarle a su marido. El jueves, la situación se repitió. Sofía dijo que iba a un salón de belleza en la colonia Roma. Volvió horas después, con el cabello exactamente igual. «¿Cómo te quedó el corte?», preguntó él, poniéndole una trampa. «Solo me corté las puntas. Algo muy sutil», respondió ella sin mirarlo. «No parece que te hayas cortado nada. Tu cabello está idéntico». «Bueno, quizás tú no notes la diferencia», dijo ella, subiendo rápidamente las escaleras hacia su cuarto. Alejandro se quedó en la sala, el corazón pesado de rabia y tristeza. Si ella no iba a contarle la verdad, él la descubriría por su cuenta. Pero no iba a contratar a un detective ni a hacer un escándalo. Iba a infiltrarse en su vida secreta. Pasó el fin de semana planeando su estrategia con una meticulosidad casi militar. Fue a un tianguis en la Doctores y compró ropa sencilla, de segunda mano. Unos jeans desgastados, una camisa a cuadros, una gorra de béisbol para ocultar su rostro. Consiguió unas gafas de sol baratas en un puesto callejero. Le pidió prestado a su hermano menor su viejo Nissan Tsuru blanco, el modelo por excelencia de los taxis de la Ciudad de México. Durante una semana estudió la rutina de Sofía. Martes y jueves siempre salía a las 2 de la tarde. Tomaba el metro y se dirigía hacia el oriente de la ciudad, hacia Iztapalapa. Volvía al final de la tarde, siempre con una expresión extraña, una mezcla de alivio y melancolía. El siguiente martes estaba listo. Estacionó el Tsuru en una calle cercana a la estación de metro Chabacano, vestido como un taxista cualquiera. El disfraz era sorprendentemente eficaz. Con la gorra calada y las gafas oscuras, era irreconocible. Esperó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. A las 2:15 en punto, la vio. Sofía apareció caminando por la acera, buscando transporte con la mirada. Alejandro respiró hondo y gritó desde su ventanilla: «¡Taxi! ¿A dónde va, güerita?». El corazón le dio un vuelco al usar esa jerga, pero era parte del papel. Ella lo miró, sin el más mínimo atisbo de reconocimiento. El disfraz funcionaba. «A Iztapalapa, por favor, a la calle de las Palmeras», respondió ella. «Súbale, súbale», dijo él, imitando el tono de los taxistas. Sofía se acomodó en el asiento trasero y Alejandro ajustó el retrovisor, no para ver el tráfico, sino para observarla a ella. Por primera vez en semanas, ella parecía relajada, como si al entrar en ese taxi anónimo y dirigirse a su destino secreto, finalmente pudiera quitarse la máscara que usaba en casa. El viaje comenzó en silencio. Un silencio que para Alejandro era un grito ensordecedor.
Conducía por el viaducto, adentrándose en el laberinto de calles del oriente de la ciudad, un territorio completamente desconocido para él, pero que parecía ser el refugio secreto de su esposa. 15 minutos después, el celular de Sofía sonó. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. Se preparó para escuchar la voz del amante, para confirmar la traición que tanto temía. Sofía contestó, y su voz, aunque baja, era perfectamente audible para él en el pequeño habitáculo del Tsuru. Hola, sí, soy Sofía. Mira, todavía no he podido contarle la verdad sobre mí. Tengo mucho miedo de cómo va a reaccionar cuando descubra de dónde vengo realmente. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. ¿De dónde vengo realmente? No era la confesión de una infidelidad. Era algo diferente, algo más profundo y por el tono de su voz mucho más doloroso. Mientras conducía por las concurridas avenidas de Iztapalapa, la frase «¿de dónde vengo?» realmente resonaba en su cabeza. Su esposa, la mujer con la que había compartido una década de su vida, estaba en el asiento trasero de su taxi improvisado, confesando sus secretos más profundos a un extraño por teléfono, sin tener la más remota idea de que el hombre que la llevaba a su cita secreta era su propio marido. La ironía de la situación era tan cruel que Alejandro sintió ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¿Qué podía ser tan terrible sobre su origen como para ocultarlo de esa manera? ¿Qué secreto guardaba que, según ella, cambiaría todo entre ellos? Sé que suena complicado, continuó Sofía en la llamada, su voz cargada de una emoción que él rara vez escuchaba en la seguridad de su hogar. Pero es que él creció en un mundo completamente diferente al mío. Si se entera de dónde vengo, de cómo era mi vida antes, no sé si será capaz de aceptarme. Alejandro apretó el volante con más fuerza. Durante 10 años, él había creído conocer su historia. Una familia de clase media de Querétaro, padres profesionistas, una vida cómoda y sin sobresaltos, una historia que ahora se revelaba como una posible farsa. Había inventado todo eso porque la mujer que amaba era una completa desconocida. No. Todavía no le he contado nada, dijo ella a la persona al otro lado de la línea. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo le voy a explicar que le he mentido sobre prácticamente todo en mi vida? El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Mentido sobre todo? ¿Qué clase de mentiras puede sostener una mujer durante 13 años de relación? La magnitud del engaño lo abrumaba. No era solo un amante, era una vida entera construida sobre cimientos falsos, y él, ciegamente, había vivido en ese edificio de mentiras sin sospechar nada, creyendo que su hogar era sólido como una roca, cuando en realidad era un castillo de arena a punto de ser arrasado por la marea de la verdad. Sé que piensas que estoy exagerando, continuó Sofía, mirando por la ventana las casas de bloc sin pintar y los negocios improvisados de Iztapalapa. Pero tú no conoces a Alejandro. Él tiene prejuicios que ni siquiera sabe que tiene. Su mundo está hecho de apariencias, de estatus, de gente que nació con suerte. Alejandro sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Así lo veía ella? ¿Como un hombre superficial y prejuicioso? ¿Un hombre incapaz de ver más allá de las apariencias? La imagen que su propia esposa tenía de él era demoledora, una caricatura de un hombre rico y desconectado de la realidad. ¿Era realmente así? Claro que lo amo, dijo ella de repente, su voz bajando a un susurro íntimo y lleno de dolor. Lo amo más que a nada en este mundo, y es precisamente por eso que tengo tanto miedo. Prefiero vivir esta mentira para siempre antes que arriesgarme a perderlo. Las palabras de Sofía eran como cuchillos afilados. Lo amaba tanto que estaba dispuesta a vivir una farsa perpetua para no perderlo. El amor que ella profesaba era, paradójicamente, la razón de su engaño. ¿Qué secretos podían ser tan terribles como para justificar una vida de mentiras?
¿Qué verdad era tan inaceptable que el odio y el rechazo de Alejandro le parecían una certeza? «Ricardo, tengo que colgar. Ya estoy llegando al lugar», dijo ella, preparándose para terminar la llamada. Así que era Ricardo Torres, el hombre de la tarjeta. Su primera sospecha era correcta, al menos en el nombre. «Sí, no te preocupes. En un momento estoy ahí. Y gracias por entender mi situación». Colgó el teléfono y lo guardó en su bolso, soltando un suspiro profundo. Un suspiro de alguien que lleva un peso enorme sobre los hombros. Alejandro la observó por el retrovisor y vio en su rostro una expresión que nunca había presenciado en casa. Una mezcla de alivio y una profunda tristeza, como si solo en ese lugar, en ese barrio, pudiera ser ella misma, aunque eso le causara un gran dolor. «Señor, ¿puede dejarme aquí en la esquina, por favor?», dijo ella, su voz volviendo al tono formal y educado que usaba con los extraños. Alejandro se detuvo en una calle de casas sencillas, un mundo aparte del lujoso barrio donde vivían. Era una zona de clase trabajadora, con comercios populares, niños jugando en la calle y el sonido de cumbias saliendo de alguna ventana. Era el tipo de lugar que Sofía siempre evitaba, los lugares que, según ella, le parecían feos o inseguros. «¿Cuánto le debo?», preguntó ella, sacando su cartera. «Son 250 pesos, señora». Ella le entregó un billete de 500. «Quédese con el cambio». «Gracias». Alejandro observó cómo Sofía bajaba del coche y caminaba hacia una pequeña casa de 2 pisos, con una fachada sin pintar y un portón de herrería verde. No era el tipo de lugar que ella frecuentaría ni en sus sueños más extraños. Era, de hecho, el opuesto exacto a todo lo que ella decía valorar: la estética, el orden, el lujo. Cuando ella desapareció dentro de la casa, Alejandro estacionó el Tsuru al otro lado de la calle, oculto detrás de Tsintel, una camioneta de reparto, y se quedó observando. Necesitaba entender qué hacía su esposa en ese lugar, en ese barrio que no encajaba en absoluto con la vida que habían construido juntos. El misterio era cada vez más profundo. Esperó durante lo que pareció una eternidad, aunque el reloj solo marcó media hora. Finalmente, la puerta de la casa se abrió y Sofía salió, acompañada de un hombre. Era Ricardo Torres, sin duda, pero no era como Alejandro lo había imaginado. No era un galán joven y apuesto. Era un hombre de unos 50 y tantos años, de cabello canoso y piel curtida por el sol, vestido con ropa sencilla de trabajo. No parecía en absoluto el tipo de hombre por el que Sofía traicionaría su matrimonio. De hecho, tenía un aire más paternal, casi como un tío o un viejo amigo de la familia. La imagen descolocó por completo a Alejandro. Si no era su amante, entonces ¿quién era? Ambos conversaron en la acera durante unos minutos. La conversación parecía seria, pero no había la intimidad de 2 amantes, no había roces ni miradas cómplices. Ricardo le entregó unos papeles a Sofía, que ella guardó cuidadosamente en su bolso. Luego se despidieron con un abrazo respetuoso, casi formal, nada romántico. Alejandro estaba más confundido que nunca. Si no era una aventura extramatrimonial, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué tanto secreto para reunirse con un hombre mayor en Iztapalapa y recibir unos papeles? ¿Por qué mentir sobre su existencia y sobre la naturaleza de su relación? Cada respuesta que obtenía solo generaba más y más preguntas. Sofía caminó hasta la parada del autobús y se subió a un microbús abarrotado que se dirigía de vuelta hacia el centro de la ciudad. Alejandro la siguió a distancia en el Tsuru, manteniendo un espacio seguro para no ser descubierto. Durante todo el trayecto de regreso, las palabras de Sofía en la llamada telefónica resonaban en su mente. Mentí sobre prácticamente todo en mi vida. ¿De dónde vengo realmente? Él tiene prejuicios que ni siquiera sabe que tiene.
¿Qué origen podía ser tan inaceptable para él? ¿Acaso provenía de una familia criminal? ¿O era algo aún más extraño? La incertidumbre lo estaba carcomiendo por dentro, convirtiendo su amor en una herida abierta. Cuando llegó a casa, una hora después que Sofía la encontró en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. La normalidad de la escena era casi surrealista. «Hola, amor», dijo ella, dándole un beso en la mejilla. «¿Cómo te fue en el trabajo?» Alejandro la observó con detenimiento, maravillado y horrorizado por su capacidad para compartimentar su vida, para fingir normalidad después de todo lo que había revelado por teléfono. «Pesado, mucho tráfico», respondió él, decidiendo ponerla a prueba. «¿Y a ti? ¿Qué hiciste por la tarde?» «Fui al centro comercial a Antara, compré algunas cositas», mintió ella con una naturalidad escalofriante. «¿Qué cosas?» «Ah, productos de belleza, ya sabes, cosas de mujeres». «¿Dónde están las bolsas?», preguntó Alejandro, llevando la farsa hasta el final. Sofía dudó por una fracción de segundo, un microgesto que él captó de inmediato. «Las dejé en la camioneta, luego las subo». Más mentiras. Una mentira sobre otra, construyendo una torre de engaños que amenazaba con derrumbarse sobre ellos. Alejandro sabía perfectamente que no había ido a ningún centro comercial. Había pasado la tarde en una casa modesta en Iztapalapa, hablando con un hombre misterioso sobre secretos que no podía revelarle a su propio esposo. La cena transcurrió en una tensión palpable, cada uno actuando su papel en una obra de teatro absurda y dolorosa. Durante la cena, Alejandro la observó. Notó que, a pesar de la tensión entre ellos, Sofía parecía más relajada que en los días anteriores, como si su visita a Iztapalapa, su conversación con Ricardo, la hubiera tranquilizado de alguna manera. Pero bajo esa calma superficial, él podía percibir una melancolía profunda, la tristeza de alguien que vive una vida que no le pertenece, que interpreta un papel día y noche. Decidió hacer una prueba más, tocar una fibra sensible. «Sofía», dijo casualmente, «he estado pensando. ¿No te gustaría conocer a mis abuelos maternos? Viven en un pueblito en Jalisco, gente muy sencilla». La reacción de ella fue inmediata. Se puso visiblemente incómoda. «¿Por qué quieres que los conozca ahora?», preguntó, removiendo nerviosamente la comida en su plato. «Porque son mi familia, mis raíces. Pensé que te gustaría conocer de dónde vengo realmente». Usó sus propias palabras en su contra. «Tus orígenes están aquí, en la Ciudad de México. Naciste y creciste aquí», respondió ella, evasiva. «Pero mi familia viene de ese pueblo. Mi abuelo era campesino, mi abuela costurera, gente humilde, trabajadora». Sofía dejó los cubiertos sobre el plato. «No creo que sea necesario, Alejandro. El pasado es pasado». La firmeza y la irritación en su voz confirmaron las sospechas de Alejandro. Tenía pánico de cualquier cosa que le recordara la humildad, la sencillez. «¿Te da vergüenza la sencillez, Sofía?», preguntó él directamente. La pregunta la golpeó como una bofetada. «Claro que no», respondió ella, demasiado rápido para ser convincente. «Simplemente creo que no debemos vivir en el pasado. Conocer a la familia de tu esposo no es vivir en el pasado, es entender quién es la persona con la que compartes tu vida. Ya te dije que no quiero conocer a tus abuelos. Deja de insistir», exclamó ella, su voz teñida de una ira que él rara vez veía. Era como si el tema de los orígenes humildes tocara una herida profunda, una llaga que ella prefería mantener oculta bajo capas y capas de vendas. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, la mente trabajando a 1000 por hora, conectando las piezas del rompecabezas. Sofía no tenía un amante, el misterio era otro. Estaba escondiendo su propia historia, su verdadera identidad. Por alguna razón, ella creía que él no la aceptaría si supiera la verdad sobre quién era realmente. ¿Qué podía ser tan terrible, tan vergonzoso,
La idea de que su esposa creyera que él era tan superficial como para rechazarla por su origen le dolía profundamente. Pero, ¿y si tenía razón? ¿Y si, en el fondo, él era ese hombre prejuicioso que ella describía? La duda era una semilla de veneno en su corazón. El viernes decidió llevar su investigación un paso más allá. Cuando Sofía salió para sus actividades misteriosas, la siguió de nuevo, pero esta vez a pie. Quería observar más de cerca lo que sucedía en esa casa de Iztapalapa. La vio entrar en la misma casa del Portón Verde. Alejandro encontró un lugar estratégico, una tienda a medio construir al otro lado de la calle, desde donde podía ver la ventana de la sala. Lo que vio a través de esa ventana lo dejó aún más perplejo e intrigado. No era una cita secreta, parecía una reunión familiar. Dentro de la casa había varias personas. Ricardo Torres estaba allí, pero también había otras mujeres de diferentes edades. Niños pequeños corriendo por un patio trasero, un ambiente cálido y bullicioso, y en medio de todos ellos estaba Sofía. Pero no era la Sofía elegante y contenida de Polanco. Era otra persona. Reía a carcajadas, conversaba animadamente, gesticulaba con una libertad que él nunca le había visto. Se movía con una naturalidad y una soltura asombrosas. Era como si finalmente estuviera en su propio hábitat, como si en su lujosa casa solo estuviera interpretando un papel, y allí, en esa modesta vivienda, finalmente fuera libre para ser ella misma. Alejandro observó la escena durante más de una hora, fascinado y confundido. Vio a Sofía ayudar a servir un almuerzo sencillo en platos de plástico. La vio jugar con los niños, ensuciándose el vestido sin importarle. La vio conversar largamente con una señora mayor, una anciana a la que trataba con un cariño y una ternura especiales, casi reverenciales. Parecía una reunión de domingo, una comida familiar en toda regla. Cuando Sofía se preparó para irse, Alejandro se retiró a un punto más lejano para no ser visto. Se despidió de todos con abrazos afectuosos, especialmente de la anciana, que le tomó las manos con un gesto maternal y le dio la bendición. En el camino de regreso, Alejandro procesaba la nueva información. Esas personas no eran extraños, eran su familia. Estaba seguro de ello por la forma en que interactuaban, por la intimidad y el cariño que se profesaban. Pero si esa era su verdadera familia, ¿por qué la escondía? ¿Por qué le había dicho que sus padres vivían en Querétaro y que era hija única? ¿Por qué fingir que no tenía ningún vínculo con ese mundo sencillo y cálido? ¿Qué la había llevado a construir una mentira de tales proporciones? El misterio de Sofía era un laberinto con pasillos cada vez más oscuros y complejos. El fin de semana observó a Sofía con ojos completamente nuevos. Empezó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas. La forma en que se sentía incómoda cuando él hablaba de grandes sumas de dinero, cómo evitaba los restaurantes excesivamente caros o los eventos sociales demasiado ostentosos. Cómo, a pesar de tener acceso a las marcas más lujosas del mundo, ella siempre elegía la ropa más sencilla, los diseños más discretos. No era elegancia minimalista como él siempre había pensado, era algo más. Era como si se sintiera una impostora vistiendo ropa cara, como si no se sintiera merecedora de ese lujo. El domingo por la noche decidió hacer una última prueba. Sofía, ¿qué te parece si vamos a cenar a ese nuevo restaurante francés en Mazarik? Dicen que es increíble, tiene 3 estrellas Michelin. La expresión de ella fue de puro desánimo. Ay, no, Alejandro, no creo que sea necesario gastar tanto dinero en una cena. No es gastar, es invertir en nosotros, en una experiencia, replicó él. Prefiero que nos quedemos en casa, preparamos algo rico y sencillo. Siempre prefieres quedarte en casa, nunca quieres salir a lugares bonitos, la presionó él. La respuesta de ella fue reveladora.
Porque no necesito el lujo para ser feliz, tal vez. ¿Sientes culpa por tener una vida cómoda?, le preguntó Alejandro directamente, sin rodeos. Sofía se puso pálida, como si la hubiera descubierto en una falta grave. ¿Por qué me haces estas preguntas tan extrañas? Porque tengo la impresión de que no te sientes cómoda con nuestro nivel de vida. Parece que siempre estás avergonzada cuando tenemos que gastar dinero o socializar con gente de nuestro círculo. No me avergüenzo. Simplemente no me gusta la ostentación. Me parece vulgar, se defendió ella. ¿Te parece vulgar o te recuerda que tú no naciste en este mundo?, atacó él. La frase fue un golpe bajo, pero dio en el blanco. Sofía se levantó bruscamente de la mesa, sus ojos llenos de lágrimas. No voy a continuar con esta conversación. Estás siendo invasivo y cruel. Estoy tratando de entender a mi propia esposa, replicó él. Me entiendes perfectamente. No, no te entiendo. Cada día que pasa descubro que eres una completa extraña para mí. Sofía se detuvo en la puerta de la sala y se giró para mirarlo, su rostro una máscara de dolor. Tal vez sea mejor así, mejor que no me entiendas completamente. ¿Por qué sería mejor?, preguntó él confundido. Porque si me entendieras de verdad, no serías capaz de amarme. Y con esa sentencia subió a su cuarto, dejando a Alejandro solo con el eco de sus palabras. Era la segunda vez que ella sugería que había algo en su ser, en su verdad, que aniquilaría el amor que él sentía por ella. ¿Qué secreto podía ser tan poderoso, tan terrible? El lunes por la mañana, Alejandro tomó una decisión definitiva. No más especulaciones, no más pruebas, no más juegos de detective a medias. Iba a descubrir toda la verdad sobre la vida secreta de su esposa, y lo haría de la forma más directa posible. Volvería a disfrazarse de taxista, pero esta vez no se detendría en la superficie. Seguiría el rastro hasta el final, hasta el corazón mismo del misterio, sin importarlo que encontrara allí. Pasó la mañana del martes perfeccionando su disfraz. Compró una gorra diferente, unas gafas de sol más oscuras, e incluso practicó una forma de hablar ligeramente distinta, más rasposa, más chilanga. Volvió a tomar el tsurú de su hermano y se posicionó en su puesto de vigilancia cerca del metro. A las 2 de la tarde, como un reloj, Sofía apareció. «Taxi, ¿a dónde, jefa?» «A Iztapalapa, por favor, a la calle de las Palmeras». «Claro que sí, súbale». Ella se acomodó en el asiento trasero, una vez más, sin el más mínimo indicio de reconocimiento. El disfraz seguía funcionando a la perfección. Alejandro respiró hondo, preparándose para el acto final. 10 minutos después, el celular de ella sonó. Alejandro aguzó el oído, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Bueno, mami». Alejandro casi pierde el control del coche. «Mami». Sofía siempre le había dicho que su madre había muerto en un accidente de coche cuando ella era una adolescente. Era una de las historias fundacionales de su vida, una tragedia que explicaba su supuesta melancolía y su necesidad de protección. Pero ahora estaba hablando con su madre por teléfono, una madre que claramente no estaba muerta y que, por el destino del viaje, probablemente vivía en Iztapalapa. La mentira era de una magnitud que superaba todo lo que había imaginado. «Sí, mami, ya voy para allá», continuó Sofía, su voz llena de un cariño que conmovió y horrorizó a Alejandro al mismo tiempo. «Llego en unos 15 minutos. No, todavía no le he contado nada. Sigue siendo nuestro secreto». Hubo una pausa mientras escuchaba a su madre. «Mamá, tú sabes que es complicado. Él no va a entender nuestra situación, no va a entenderlo». Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante 10 años de matrimonio, Sofía no solo le había mentido sobre sus orígenes, sino que había inventado una familia entera. Había matado a su propia madre en una historia de ficción para poder encajar en su mundo. «Yo sé que quieres conocerlo», dijo Sofía, y su voz se quebró por la emoción.
Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y Alejandro las vio claramente en el espejo retrovisor. Yo también quiero que se conozcan, pero tengo tanto miedo de cómo va a reaccionar cuando sepa que le mentí sobre toda nuestra familia. Mentir sobre toda la familia. Padres, hermanos, orígenes. Una vida completamente fabricada. La mujer de la que se había enamorado. La mujer con la que se había casado. Simple y llanamente no existía. Era un personaje, una creación diseñada para él, y él había sido el público engañado durante una década. «Mamá, él es un buen hombre», continuó ella entre sollozos, mirando por la ventana las calles polvorientas de la periferia. «Pero creció en un mundo donde todo siempre fue fácil. No sé si será capaz de entender de dónde venimos, las dificultades que pasamos». Las lágrimas ahora caían libremente, y Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de rabia por el engaño y una compasión inesperada al ver el sufrimiento genuino de su esposa. Estaba atrapada en una red de mentiras que la estaba ahogando, dividida entre el amor por él y el amor por la familia que había mantenido oculta como un secreto vergonzoso. «Sé que estás enferma», dijo ella, su voz rompiéndose por completo. «Sé que quieres conocer a tu yerno antes de que sea demasiado tarde, pero necesito encontrar la forma correcta de decírselo». ¿Enferma? La madre de Sofía, la mujer que él creía muerta, estaba enferma. ¿Qué tan enferma? ¿Desde cuándo? Cada revelación era un golpe más fuerte que el anterior. «No te preocupes, mami. Voy a encontrar una manera de resolver esto pronto. Ya no puedo seguir viviendo así, mintiéndole al hombre que amo». Colgó el teléfono y se echó a llorar en silencio, un llanto contenido y desgarrador que llenó el pequeño espacio del coche. Por un impulso que no pudo controlar, Alejandro decidió intervenir, manteniendo su papel de taxista. «¿Se encuentra bien?» «Señora», preguntó, fingiendo una preocupación educada. Sofía se sobresaltó, secándose las lágrimas rápidamente. «Sí, gracias. Solo problemas de familia. A veces así es la vida, ¿verdad?», continuó él, tentando a la suerte para obtener más información. «Muy difícil», respondió ella, suspirando. «Es muy difícil cuando tienes que elegir entre las personas que amas». «¿Y no se pueden conciliar las cosas?», preguntó él. «Es complicado. Mi familia es muy diferente a la familia de mi marido. Tengo miedo de que él no acepte nuestras diferencias. Pero si él la ama, señora, ¿no debería aceptar a su familia también, sea como sea?», insistió Alejandro, sintiendo que estaba hablando consigo mismo a través de ella. La respuesta de Sofía fue la clave de todo el misterio, la razón de una década de mentiras. Debería, pero a veces el amor no es suficiente para superar los prejuicios. Ahí estaba, la palabra clave, prejuicios. Sofía estaba convencida de que él era un hombre prejuicioso, incapaz de amarla si conocía su humilde verdad. Y esa creencia, esa falta de fe en su capacidad de amar incondicionalmente, era la raíz de todo el engaño. «Llegamos», dijo ella, señalando la casa del portón verde. «Mucha suerte con sus problemas familiares, señora», le dijo Alejandro con una sinceridad que trascendía su disfraz. «Gracias, es usted muy amable», respondió ella antes de bajar del coche. Esta vez, Alejandro no se quedó a espiar. Ya sabía lo que iba a encontrar. Una familia sencilla y cariñosa que su esposa escondía por miedo a su rechazo. Mientras conducía de vuelta a Polanco, una sola pregunta retumbaba en su mente, una pregunta que lo llenaba de vergüenza. ¿En qué momento se había convertido en el tipo de hombre que hacía que su propia esposa se avergonzara de su familia? Esa noche, el insomnio fue su única compañía. Las palabras de Sofía, sus lágrimas, sus mentiras, todo se arremolinaba en su cabeza. «Mentí sobre prácticamente todo en mi vida. Había amado a un fantasma, a una versión idealizada y falsa de una mujer.
Se levantó y fue a la sala, observando los retratos de su boda, las fotos de sus viajes. Todo parecía ahora una farsa, una puesta en escena. A la mañana siguiente la observó tomar el café como si fuera la primera vez que la veía. Estaba allí, físicamente presente, pero su verdadera esencia, su historia real, era un misterio completo para él. «Buenos días», dijo ella, dándole el beso de rutina en la frente. «Buenos días», respondió él, estudiándola. Decidió lanzar la ofensiva final. No más disfraces, no más juegos. Era hora de la verdad, sin importar lo destructiva que fuera. «¿Tu madre está bien, Sofía?» Ella casi se ahoga con el café. Sus ojos se abrieron con pánico. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque hace mucho que no hablamos de ella. Según tú, vivía en Querétaro con tu padre antes de que murieran. ¿Qué tal si vamos a visitar sus tumbas este fin de semana? Nunca hemos ido». La trampa estaba puesta. Ella no podía visitar la tumba de alguien que estaba viva. El pánico en los ojos de Sofía fue instantáneo. «No, no es necesario. No me gusta ir a los cementerios. Pero es tu madre. Deberíamos llevarle flores». «No, Alejandro, ya basta. ¿Por qué esta obsesión repentina con mi madre muerta?» «Obsesión, no. Es solo que a veces tengo la impresión de que la inventaste». La frase salió de su boca como un misil. Sofía se quedó petrificada, blanca como el papel, como si le hubiera disparado. ¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir que en 10 años de matrimonio nunca he visto una foto de ella. Nunca he conocido a un solo familiar tuyo. Nunca hemos recibido una llamada de un tío o un primo. Tu familia es un fantasma. ¿O es que acaso es inexistente?» Sofía comenzó a temblar violentamente. «Estás delirando, Alejandro». «¿Lo estoy? Entonces pruébalo, ahora mismo. Llama a tu tía de Querétaro, a esa de la que hablabas a veces. Dile que vamos a visitarla este fin de semana». «No voy a llamar a nadie», susurró ella. «¿Por qué no? Porque no existe. Ni ella, ni tus padres muertos, ni tu vida en Querétaro. Todo es una mentira». Sofía rompió a llorar y salió corriendo de la cocina. Alejandro la siguió, decidido a no dejarla escapar esta vez. «Sofía, vuelve aquí». Ella se encerró en el baño del segundo piso. Él podía escuchar sus sollozos al otro lado de la puerta. «Abre esta puerta, Sofía. Vamos a resolver esto ahora mismo», gritó, golpeando la madera. «Vete, déjame en paz», sollozó. Ella: «No te voy a dejar en paz hasta que me digas quién es mi esposa de verdad». «Tú no quieres saberlo», respondió ella. «¿Cómo sabes lo que quiero?» «Porque te conozco. Sé cómo piensas, sé cómo juzgas a la gente. Entonces cuéntamelo. Déjame decidir a mí si puedo aceptarlo o no». Hubo un largo silencio, solo interrumpido por su llanto. «No puedo mirarte a la cara», susurró. «¿Por qué?» «Porque cuando sepas la verdad, me vas a mirar con asco». «¿Qué verdad, Sofía?» «La verdad sobre quién eres, sobre de dónde vienes». «Mariana, por favor, sea lo que sea, lo resolveremos juntos», dijo él, su ira comenzando a ser reemplazada por un cansancio abrumador. «No, Alejandro, algunas cosas no tienen solución», respondió ella. «Confía en mí. Confío en ti, pero no confío en tu reacción cuando descubras que te casaste con una mentira. Tú no eres una mentira, eres mi esposa. Soy una mentira. Todo lo que crees saber de mí es inventado. Entonces cuéntame la verdad. Por el amor de Dios, Sofía, para con esta tortura». La puerta se abrió lentamente. Sofía estaba allí, destrozada, los ojos rojos e hinchados. «Tienes razón», dijo en un susurro. «Voy a contártelo todo, pero después no digas que no te lo advertí». Bajaron a la sala. Sofía se sentó en el borde del sofá, temblando, mientras Alejandro permanecía de pie, como un fiscal a punto de escuchar una confesión. «Lo primero que tienes que saber», comenzó ella, con la voz rota, «es que mi madre no está muerta, y nunca, y vivió en Querétaro». «¿Dónde vive?», preguntó él preparándose para el impacto. «Vive en Iztapalapa, en una casa pequeña y humilde que tú probablemente considerarías una pocilga».
La primera pieza de la verdad cayó, pesada y brutal. En la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en una calle sin pavimentar, donde las casas están pegadas unas a otras. ¿Y por qué mentiste sobre Querétaro? ¿Por qué la mataste en tu historia?, preguntó Alejandro, tratando de procesar la enormidad del engaño. Porque pensé que sería más aceptable para ti, para tu mundo. Una ciudad de provincia como Querétaro suena más respetable que un barrio pobre de Iztapalapa. Tenía vergüenza de mi pobreza, de mis orígenes. La palabra vergüenza lo golpeó con fuerza. Su esposa se había avergonzado de su propia vida por él. La culpa comenzó a abrirse paso a través de su ira. Mi madre se llama Carmen, continuó Sofía, como si estuviera recitando una confesión largamente ensayada. Tiene 62 años y trabajó toda su vida limpiando casas como empleada doméstica. Mi padre, José, murió cuando yo tenía 15 años, pero no en un accidente de coche. Murió de un infarto mientras trabajaba. Era albañil. Cada palabra era una revelación que demolía la imagen que él tenía de su esposa. La familia sofisticada y educada que él había imaginado se desvanecía, reemplazada por una historia de trabajo duro, pobreza y sacrificio. Somos 5 hermanos, dijo, soltando otra bomba. 5, siempre. Dijiste que eras hija única. Mentí, soy la mayor. Javier tiene 35 años y es conductor de microbús. Isabel tiene 32 y es obrera en una fábrica de cosméticos. Mateo tiene 28 y es mecánico. Y Lucía, la más pequeña, tiene 25 y está buscando trabajo. La imagen de Sofía como hija única y solitaria fue reemplazada por la de una hermana mayor en una familia grande y unida por la necesidad. ¿Por qué mentir sobre algo así?, preguntó él, incrédulo. Porque una familia grande y pobre es más complicada de explicar. Es ruidosa, es necesitada. Pensé que te asustaría. ¿Qué más, Sofía? ¿En qué más mentiste? Ella respiró hondo. En mi educación. No estudié en la Anáhuac, como te dije. Estudié en la UAM Iztapalapa. Estudiaba de noche y trabajaba de día. ¿Trabajando dónde? En una boutique en Mazarik. Les vendía ropa a mujeres como las amigas de tu madre, a mujeres de tu clase social. De día les sonreía y les decía qué bien se les veía un vestido de 20,000 pesos. Y de noche tomaba el metro de vuelta a mi realidad, a estudiar para poder salir de ella. La ironía era brutal. Él la había conocido mientras ella trabajaba sirviendo a su propio mundo. ¿Y por qué mentir sobre la universidad?, preguntó él, sintiéndose cada vez más perdido. Porque me daba vergüenza, porque en tu círculo todos vienen de las mismas 3 o 4 universidades privadas. Decir que vienes de una universidad pública te etiqueta. Pensé que me verías como menos, que no me tomarías en serio si sabías que era una simple vendedora con aspiraciones. La confesión continuaba y cada nueva verdad era una capa más de la mujer que él amaba que se desprendía, revelando a una persona completamente nueva, una extraña forjada por la adversidad y el miedo. Hay más, dijo ella, sin atreverse a mirarlo. Lo peor es sobre cómo nos conocimos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Recuerdas que te dije que nos conocimos en una conferencia de emprendimiento en el Hotel San Regis? Lo recuerdo perfectamente, respondió él. Fue mentira. Tú me conociste en la boutique donde yo trabajaba. Fuiste a comprarle un regalo a tu exnovia, a Paula. El mundo de Alejandro se derrumbó por completo. Incluso el inicio de su historia de amor, el momento sagrado de su encuentro, era una farsa. Estabas comprando un pañuelo de seda para Paula, continuó Sofía, su voz monótona por el agotamiento emocional. Yo te ayudé a elegirlo. Recuerdo que me preguntaste mi opinión y te reíste porque fui muy honesta. Volviste al día siguiente solo y me invitaste a tomar un café. Y cuando me preguntaste a qué me dedicaba, además de trabajar ahí, me dio pánico y te inventé la historia de que era estudiante en la Anáhuac y que había ido a esa conferencia.
Una mentira llevó a la otra, y cuando me di cuenta, había construido un personaje completo para ti. Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Sofía, toda nuestra relación está basada en mentiras. No, respondió ella, levantando la vista por primera vez, sus ojos suplicantes. Mis sentimientos por ti, Alejandro, siempre han sido lo único verdadero. Te amé desde el primer momento en que me hablaste. No por tu dinero, sino porque me viste, porque me hiciste sentir especial. Pero el resto, mi identidad, no es falsa, solo adaptada. ¿Adaptada? ¿Qué significa eso? Significa que cuando me di cuenta de que te estabas enamorando de mí, entré en pánico y creé una versión de mí misma que pensé que sería adecuada para tu mundo. Alguien que pudiera encajar en tu familia, con tus amigos, sin causar extrañeza o lástima. ¿Y la verdadera Sofía?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de ella. La verdadera Sofía creció durmiendo con sus 2 hermanas en la misma cama. La verdadera Sofía comía frijoles y tortillas casi todos los días porque no había dinero para carne. Estudiaba con libros fotocopiados porque no podía comprar los originales. La verdadera Sofía trabajó desde los 14 años en lo que fuera para ayudar en la casa. Nunca tuvo ropa de marca. Nunca fue a un restaurante caro antes de conocerte. La imagen era tan vívida, tan dolorosa, que Alejandro sintió una profunda compasión mezclada con su dolor. ¿Por qué pensaste que yo no aceptaría eso, Sofía? ¿Tan poco me valoras?, preguntó él, deteniéndose frente a ella. No es que no te valorara, es que te conocía. Veía cómo hablabas de los empleados de tu empresa, cómo tratabas a los meseros, las bromas que tus amigos hacían sobre la gente pobre, sobre los nacos. Tu mundo siempre ha estado sellado herméticamente para gente como yo. Yo nunca he hecho bromas sobre los pobres, se defendió él débilmente. No, no las hacías, pero tampoco te mezclabas. Siempre has vivido en una burbuja de privilegio, y yo tenía miedo de que esa burbuja reventara si yo entraba en ella con toda mi verdad. ¿Y estabas segura de que te rechazaría?, insistió él. Tenía la certeza absoluta. O me rechazarías, o peor aún, me tratarías con lástima como tu proyecto de caridad, la chica pobre a la que rescataste. Y yo no quería tu lástima, quería tu amor, en igualdad de condiciones. Me subestimaste por completo, Sofía. No te subestimé, te protegí a ti de tener que lidiar con una realidad que no estabas preparado para aceptar, y me protegí a mí de ser rechazada por el único hombre que he amado en mi vida. El silencio volvió a llenar la sala, un silencio lleno de las ruinas de su matrimonio. ¿Hay algo más?, preguntó Alejandro, sintiendo que ya no podía soportar más revelaciones. Sí, susurró ella. Mi madre, la que te dije que está enferma, que tiene cáncer de estómago. Lo descubrimos hace 6 meses. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. Se quedó sin aire. 6 meses y no me dijiste nada. ¿Cómo iba a decírtelo? ¿Cómo iba a explicarte que mi madre, la que supuestamente estaba muerta, ahora estaba internada en el Hospital General de Iztapalapa? ¿Cómo se explica una mentira de 10 años de la noche a la mañana? El llanto la sacudió de nuevo. Podías haber contado la verdad, Sofía. Tu madre tiene cáncer, por el amor de Dios. Ese era el momento, exclamó él, la desesperación tiñendo su voz. No podía. El miedo me paralizó. Cada año que pasaba, la mentira se hacía más grande, más sólida, hasta que se convirtió en mi vida entera. Derribarla me parecía imposible. Sentía que nos destruiría a los dos. Se sentó pesadamente en el sillón, sintiendo el peso de una década de engaños aplastándolo. ¿Y ahora?, preguntó él. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo sabes todo. Y puedes decidir si puedes seguir casado con la persona que realmente soy.
Alejandro la miró. Miró a esa mujer que era su esposa y al mismo tiempo una completa desconocida. Estaba allí, vulnerable, desnuda de todas las máscaras que había usado durante una década. Vio a la vendedora, a la estudiante nocturna, a la hermana mayor, a la hija de una trabajadora doméstica, y por primera vez sintió que estaba viendo a la verdadera Sofía. Necesito procesar todo esto, dijo él, su voz más calmada. Lo entiendo. Y necesito conocer a tu familia, a tu verdadera familia. La sorpresa en el rostro de Sofía fue total. ¿Quieres conocerlos? Quiero conocer a la mujer con la que estoy casado. Quiero conocer tu historia, a tus hermanos, y especialmente quiero conocer a tu madre. ¿No estás enojado?, preguntó ella con un hilo de voz. Estoy dolido, Sofía. Muy dolido porque pensaste que yo no sería capaz de aceptarte. Pero ahora mismo, la ira no es lo más importante. Lo importante es que tu madre está enferma y que hemos vivido en una mentira, y no quiero vivir así ni un día más. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Cuándo quieres conocerlos? Hoy, ahora mismo. Pero, Alejandro, ahora, Sofía, vamos ahora, no más mentiras, ni una más. Ella respiró hondo, como si fuera a saltar de un precipicio. Está bien, pero prepárate, porque el mundo de donde yo vengo es muy diferente al tuyo, y después de que lo veas, tal vez entiendas por qué lo escondí durante tanto tiempo. El viaje a Iztapalapa fue el trayecto más largo y silencioso de la vida de Alejandro. Sofía iba en el asiento del copiloto, tensa como una cuerda de violín, indicando el camino con gestos nerviosos. Conforme se alejaban de las calles arboladas y los edificios lujosos de Polanco y se adentraban en la vasta y caótica periferia, Alejandro sentía como si estuviera viajando a otro país, a otra realidad. Las calles se estrechaban, los edificios daban paso a casas autoconstruidas y el aire se sentía diferente, más denso, más vivo. Era el mundo real, un mundo que él había ignorado por completo durante toda su vida. «Es aquí», dijo Sofía finalmente, señalando la pequeña casa del portón verde. Alejandro estacionó su Mercedes frente a la modesta vivienda, una imagen de contraste tan brutal que resultaba casi obscena. Antes de que pudiera bajar, Sofía lo detuvo, tomándolo del brazo. Sus ojos estaban serios, llenos de una última súplica. «Alejandro, antes de entrar, quiero que sepas algo. Esta es la casa donde nací, donde dividí una cama con mis 2 hermanas hasta los 18 años, donde aprendí que la comida no sobra, se aprovecha, donde descubrí que soñar cuesta caro, pero no soñar cuesta la vida. Si después de conocer esto no puedes mirarme de la misma forma, lo entenderé». «Sofía, deja de asumir que soy tan superficial», respondió él, aunque una parte de sí mismo se preguntaba si ella no tendría razón. Bajaron del coche. Cada paso hacia ese portón verde se sentía como un paso hacia lo desconocido. Antes de que Sofía pudiera tocar, la puerta se abrió. Una mujer pequeña y delgada, de unos 60 y tantos años, apareció en el umbral. Tenía el cabello gris recogido en un chongo simple y vestía una blusa floreada y descolorida. Cuando vio a Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija mía», dijo, abriendo los brazos. Sofía corrió hacia ella y se fundieron en un abrazo que contenía años de secretos y miedos compartidos. «Mamá, este es Alejandro», dijo Sofía, separándose y secándose los ojos. La señora Carmen miró a Alejandro con una mezcla de curiosidad, timidez y un nerviosismo evidente. Era el yerno fantasma, el hombre que solo existía en las historias de su hija. «Mucho gusto, señora Carmen», dijo Alejandro, extendiendo la mano. Ella dudó un segundo, como si no estuviera segura de cómo reaccionar, y luego le estrechó la mano. Sus dedos eran callosos, ásperos por una vida de trabajo. «El gusto es mío, mijo. Mi hija habla tanto de usted».
«Entren, por favor, no se queden afuera», dijo, haciéndose a un lado. Alejandro entró en la casa y se sintió como si hubiera encogido de tamaño. La sala era minúscula, con un sofá de 2 plazas cubierto por una manta para ocultar el desgaste, una televisión pequeña sobre una mesita de madera y paredes adornadas con fotos familiares en marcos de plástico y un calendario de una carnicería. Pero a pesar de la pobreza evidente, todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Olía a limpio, a hogar. «Siéntense, por favor. Les voy a preparar un cafecito», dijo doña Carmen. «No se moleste, mamá», dijo Sofía. «¿Cómo no me voy a molestar? Es la primera vez que mi yerno viene a mi casa». Mientras doña Carmen estaba en la cocina, Alejandro observó las fotos en la pared. Reconoció a Sofía en varias edades, siempre rodeada de sus hermanos, todos con ropa sencilla pero con sonrisas genuinas. «Esa es de mi graduación de la universidad», dijo Sofía, señalando una foto donde aparecía con toga y birrete, rodeada de su familia sonriente. «Fue el día más feliz de la vida de mi mamá. Trabajó turnos dobles, limpiando oficinas para ayudarme a pagar los pasajes y los libros». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Mientras él había heredado una empresa, Sofía había luchado por cada pequeño logro, sostenida por el sacrificio de su familia. Doña Carmen regresó con una charola de metal, trayendo café en tazas de diferentes juegos y un plato con polvorones caseros. «Disculpen la simpleza, no esperaba visita», dijo, sirviéndoles. «Está perfecto, doña Carmen. Huele delicioso», dijo Alejandro, y lo decía en serio. El aroma del café de olla llenaba la pequeña sala. «¿Cómo te has sentido, mamá?», preguntó Sofía, tomando la mano de su madre. «Hoy mejor, hija. Ayer fue un día difícil por la quimio». Alejandro casi se atraganta con el café. Oír la palabra quimio dicha con tanta naturalidad en esa salita lo sacudió. Doña Carmen notó su expresión. «¿No le contaste, hija?». «Le conté hoy en la mañana, mamá». «Ah, disculpa, mijo», dijo doña Carmen dirigiéndose a Alejandro. «Es que me encontraron este cáncer en el estómago hace unos meses, pero los doctores del Hospital General dicen que tengo buenas posibilidades. Hay que echarle ganas». La entereza de la mujer lo dejó sin palabras. No había autocompasión en su voz, solo una aceptación tranquila y una determinación férrea. «¿Y el tratamiento es muy pesado?», preguntó él. «Sí, pero mis hijos me ayudan. Se turnan para llevarme. Sofía es la que más me apoya. Ella paga las medicinas más caras, las que no cubre el seguro popular. Y hasta me consiguió un plan de salud privado para tener un mejor tratamiento», explicó la señora con orgullo. Alejandro miró a Sofía. Ella estaba pagando un tratamiento privado para su madre con el dinero que él, en su ignorancia, a veces gastaba en una sola botella de vino. La culpa lo carcomió. Se sentía miserable, un hombre egoísta y ciego. «¿Y sus otros hijos?», preguntó. «Todos bien, gracias a Dios. Javier anda en el microbús, Isabel en la fábrica, Mateo en su tallercito. La Lucía es la que anda batallando para encontrar trabajo. Pero todos viven aquí cerquita. De hecho, compramos las 3 casitas de junto, para estar todos juntos como muéganos». La imagen de la familia unida, comprando casas contiguas para cuidarse mutuamente, contrastaba brutalmente con su propia familia rica y distante, donde cada uno vivía en su propia fortaleza de lujo. En ese momento, la puerta se abrió y entraron una mujer de unos 30 años y un joven alto, con las manos manchadas de grasa de coche. Eran Isabel y Mateo. «Mana», dijo Isabel, abrazando a Sofía. «No sabía que venías hoy». «Isabel, Mateo, les presento a Alejandro. Alejandro, ellos son mis hermanos. Así que tú eres el famoso Alejandro», dijo Isabel, con una sonrisa pícara, muy parecida a la de Sofía. «Mi hermana habla tanto de ti que parece que ya te conocemos». «El gusto es mío», respondió Alejandro, estrechando sus manos.
Órale, cuñado, estás más guapo de lo que nos dijo la Sofi, bromeó Mateo, arrancando una risa general. La naturalidad y la calidez de la familia lo desarmaron por completo. La tarde pasó entre conversaciones, risas y más café. Llegó Javier, el hermano mayor, con su uniforme de conductor, y Lucía, la menor. Todos lo recibieron con una mezcla de curiosidad y una aceptación incondicional que lo conmovió hasta los huesos. Le contaron historias de la infancia de Sofía, sus travesuras, sus sueños. Descubrió una faceta de su esposa que nunca había conocido. La niña estudiosa que soñaba con salir de la pobreza, la hermana protectora, la hija devota. Y entendió que ella nunca se había avergonzado de ellos. Solo había tenido miedo de que el mundo de él los juzgara y a través de ellos la juzgara. A ella, cuando llegó la hora de irse, doña Carmen lo tomó de las manos. Sus ojos, cansados pero llenos de sabiduría, lo miraron fijamente. Alejandro, te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con la verdad. ¿Tú amas a mi hija? La amo más que a mi vida, señora, respondió él sin dudarlo. Entonces dime una cosa. ¿Por qué ella te tenía tanto miedo? ¿Qué has hecho tú para que mi hija creyera que no ibas a aceptar a su familia? La pregunta, directa y sin adornos, lo golpeó con la fuerza de una verdad ineludible. ¿Qué había hecho él? No lo sabía, pero estaba decidido a averiguarlo y a cambiarlo. En el coche de vuelta a casa, el silencio era diferente. Ya no era tenso y acusador, sino reflexivo y lleno de una extraña paz. Tu familia es increíble, Sofía, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Ella lo miró, sorprendida. ¿De verdad lo crees? Sí, son trabajadores, honestos, cariñosos. Son una familia de verdad. Me sentí más en casa en esa pequeña sala que en muchas de las mansiones de mis amigos. ¿Y no te sentiste incómodo? Me sentí incómodo, sí, pero no por su pobreza. Me sentí incómodo conmigo mismo, por darme cuenta de que soy la clase de hombre que obliga a la mujer que ama a avergonzarse de una familia así. El problema no son ellos, Sofía. El problema soy yo. Las semanas que siguieron fueron de una transformación silenciosa, pero profunda para Alejandro. El lunes, al llegar a su empresa, miró a su equipo de limpieza con otros ojos. Vio a doña Rosa, la mujer mayor que trapeaba los pisos y por primera vez en años la vio de verdad. Buenos días, doña Rosa. ¿Cómo está su familia? La mujer, sorprendida y emocionada, le contó sobre su hijo que acababa de entrar a la UNAM. Alejandro sintió una conexión, otra historia de sacrificio materno. Esa semana conversó con todos, aprendiendo sus historias, sus luchas. El mundo invisible que siempre había existido a su alrededor, de repente se hizo visible. En casa, observaba a Sofía con una nueva admiración. Veía cómo apagaba las luces al salir de una habitación, cómo guardaba las sobras de la comida, cómo remendaba una prenda en lugar de tirarla. No era tacañería como alguna vez pensó con arrogancia, era la sabiduría de quien conoce el verdadero valor de las cosas. Una noche le preguntó, Sofía, ¿por qué nunca me dices nada cuando gasto miles de pesos en tonterías? Ella se encogió de hombros. Es tu dinero, puedes hacer lo que quieras con él. Es nuestro dinero, la corrigió él. Y tú no dices nada porque no te sientes con el derecho de opinar, ¿verdad? Porque yo te he hecho sentir así. La verdad de sus palabras quedó flotando entre ellos. El siguiente fin de semana hizo algo que nunca había hecho. Fue a Iztapalapa solo, sin avisarle a Sofía. Doña Carmen, le dijo al encontrarla en la puerta, vengo a pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué, mijo? Por haber sido el tipo de hombre que hizo que su hija se avergonzara de usted. La señora lo miró con ternura. Tú no. Eres un mal hombre, Alejandro. Solo naciste en otro mundo.
Pero eso no es excusa. Fui un hombre prejuicioso y eso lastimó a Sofía durante años. Sí, la lastimó, pero ella te ama de todas formas, porque ve el hombre que puedes llegar a ser, no solo el que eres ahora. Las palabras de su suegra le dieron la fuerza que necesitaba. El lunes siguiente, Alejandro tomó la primera decisión concreta de su nueva vida. Reunió a todo el personal de limpieza y mantenimiento de su empresa, la mayoría subcontratados. A partir de hoy, anunció, todos ustedes serán contratados directamente por la empresa. Tendrán los mismos derechos, el mismo seguro de gastos médicos, las mismas prestaciones y los mismos bonos que cualquier gerente de esta oficina. Hubo un silencio de incredulidad, seguido de lágrimas y aplausos. Doña Rosa se acercó a él. «Señor Alejandro, esto nos va a cambiar la vida». «A mí también me la va a cambiar, doña Rosa», respondió él con total sinceridad. En casa, la dinámica cambió por completo. Alejandro empezó a incluir a Sofía en todas las decisiones financieras, pidiendo su opinión sobre inversiones, gastos y proyectos. Descubrió que su esposa, forjada en la necesidad, tenía una visión del dinero mucho más sabia y prudente que la suya. «¿Por qué estás cambiando tanto, Alejandro?», le preguntó ella una noche, mientras miraban un estado de cuenta juntos. «Porque descubrí que no me gustaba el hombre que era. El hombre que te hizo sentir que tenías que mentir para ser amada. Ese hombre me da asco y estoy intentando matarlo cada día». Sofía se acercó y lo abrazó. «Yo siempre supe que este hombre, el de ahora, estaba dentro de ti». Un mes después, Alejandro organizó una cena en su casa de Polanco, pero los invitados no eran sus socios millonarios ni sus amigos de la alta sociedad. Invitó a toda la familia de Sofía. «Alejandro, se van a sentir muy incómodos. Nuestra casa es demasiado diferente», dijo ella nerviosa. «Entonces haremos que se sientan cómodos. Les mostraremos que esta casa, nuestra casa, también es su casa». Ese día recibió a doña Carmen, Javier, Isabel, Mateo y Lucía como si fueran su propia familia. No hubo ostentación, solo calidez y cariño genuino. La casa de lujo se llenó de risas, de cumbias y del aroma de la comida que doña Carmen insistió en ayudar a preparar. Por primera vez, esa mansión se sintió como un verdadero hogar. Al final de la noche, Javier, el hermano mayor, lo tomó por el hombro. «Gracias, cuñado. Gracias por amar a nuestra hermana como se merece». «No», respondió Alejandro, «gracias a ustedes por enseñarme a mí cómo amar de verdad. Me mostraron que el amor no es una posesión, es aceptación, no es control, es libertad». 3 meses después de la gran revelación, la vida de Alejandro y Sofía era completamente diferente. Él se había convertido en un hombre más empático y justo, y ella finalmente era libre para ser quien realmente era, sin máscaras ni miedos. Una mañana de domingo, mientras desayunaban en la terraza, Alejandro le hizo una última pregunta a Sofía. «Si pudieras volver en el tiempo, ¿me contarías la verdad desde el principio?». Ella pensó por un momento. «No lo sé, tal vez no, porque quizás necesitabas este viaje, esta sacudida, para convertirte en el hombre que eres hoy. Y yo necesitaba este viaje para aprender a amarme a mí misma lo suficiente como para creer que era digna de ser amada por mi verdad». «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora tenemos un amor real, basado en la verdad, en la aceptación y en el crecimiento. Un amor mucho más fuerte que el que teníamos antes». 6 meses después, doña Carmen, ya en remisión del cáncer, se mudó con ellos. Sus hermanos los visitaban cada fin de semana, transformando la silenciosa mansión en un bullicioso centro familiar. Alejandro había descubierto algo que todo su dinero nunca podría comprar: el sentimiento de pertenencia a una familia de verdad, una familia unida no por la sangre o el lujo, sino por el afecto incondicional,
Una noche, mientras abrazaba a Sofía en el sofá, con su suegra riendo, mientras veía una telenovela, le susurró al oído: «Sabes, no me casé con la mujer equivocada, me casé con la mujer correcta, pero por las razones equivocadas. Pensé que te amaba por la mujer que creí que eras, pero en realidad me enamoré de la esencia que nunca pudiste ocultar del todo, tu fuerza, tu generosidad, tu increíble capacidad de amar». Sofía lo besó suavemente. «¿Y sabes lo que yo aprendí?», le preguntó. «¿Qué?». «Que tú siempre fuiste el hombre que yo sabía que podías llegar a ser. Solo necesitabas el valor para verlo». El verdadero amor, habían descubierto, no exigía que las personas cambiaran para ser aceptadas. El verdadero amor aceptaba primero y luego, solo entonces, inspiraba la transformación. No se trataba de encontrar a la persona perfecta, sino de tener el coraje de amar a la persona real, con sus cicatrices, su historia y su verdad. Y en esa verdad, finalmente, encontraron su hogar.